Hoy continuamos con el estudio del libro de Marcos, el capítulo 9, versículo 42. Amén. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Aquí vemos esta porción de la palabra. Esta es una para todos aquellos que piensan que el infierno no existe, ¿no? Que es una idea terrorista de parte de nosotros los cristianos, como algunos piensan, ¿no? Que es que somos tan fundamentalistas que amenazamos a la gente con el infierno. Si nosotros miramos el versículo anterior, los versículos anteriores, los que estuvimos estudiando el miércoles pasado, vimos que Juan le estaba contando a Jesús que habían visto unas personas que estaban echando demonios en el nombre de Jesús, pero que no eran del grupo de ellos y que ellos se lo prohibieron. Y que Jesús les dijo, no se lo prohíban, porque el que no está contra mí, conmigo está. Y el Señor comienza inmediatamente a hablarles estas cosas, a decirle, mire, si tu mano es ocasión, tu pie, tu ojo, córtalo. Y Él hace énfasis sobre que el infierno es real y que hay cosas que nos pueden mandar al infierno, amén. Muchas personas han sido ofendidas en las iglesias por malas actitudes del pastor, por mala administración de los líderes. Y eso no le quita tampoco la responsabilidad al ofendido, amén. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que seguir hacia Jesús, ¿no? Que maldito el hombre que confía en el hombre y no en Jesús. Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús y tenemos que tener bien claro que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos es a aprender de la palabra de Dios y a servirle al Señor. Esa es la principal motivación. Cuando la motivación no es esta, las personas se van a ofender y van a ser sacadas de la iglesia por los demonios. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos se ofenderán y muchos apostatarán de su fe y muchos comenzarán a escuchar doctrinas de demonios, amén. Entonces Dios le está diciendo, primero le dice a la iglesia que tenga cuidado con las personas que están a cargo de uno, amén. Para la gente es muy fácil ofender a otra persona, porque como él no tuvo nada que hacer para traerlo para la iglesia, de por sí que una persona que nunca ha invitado a nadie a la iglesia, pues él no aprecia lo que es el trabajo de llevar un alma a los pies del Señor. Por lo tanto, el ofenderlo o sacarlo, pues le da igual. Entonces, pero el Señor le está diciendo que tengamos mucho cuidado. Por eso le dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahora, ¿a qué se refiere pequeñitos? Es que en la Biblia hablan de que las ovejas hay tres estados de las ovejas. La primera es la de los bebés, el bebé espiritual. Ese bebé no importa cuántos años tiene, si tiene 10, 20, 30, 40 o 50 años, si es recién convertido es un bebé. Y el bebé, el Señor dice que Él lo lleva en sus brazos. Amén. Él lo lleva en sus brazos. El bebé es una persona que todavía tiene muchas cosas del mundo. Hay veces habla como los del mundo, actúa como los del mundo, porque todavía no tiene mucha revelación, porque es un recién convertido. Se vive quejando, vive pidiendo cosas. Un bebé nunca da, solo pide. Y llora y se queja. Y los recién convertidos generalmente solamente piden y se quejan. No les gusta dar, solo piden y se quejan. Pero Dios también habla que a medida que la persona va creciendo en la iglesia es un niño. Entonces es un niño, o sea, en otras palabras Dios lo llama un cordero. Y el Señor dice que los corderos los apacienta suavemente. O sea, es un trato diferente para el recién convertido y es un trato muy diferente para el cordero
Y lo mismo, hay otro trato diferente para la oveja. Entonces, por eso muchas veces al cordero el Señor no le exige muchas cosas. Si el Señor lo cuida, Él dice, no, este hasta ahora está yendo a la iglesia, vamos a hacer todo lo posible para que Satanás no lo saque, porque ustedes saben que el diablo, el trabajo de Satanás es sacarnos de la voluntad de Dios. En realidad el trabajo del diablo no es hacernos pecar, y nuestros mismos deseos mundanos es lo que nos hace pecar. Que uno es a veces irresponsable y le echa la culpa al diablo, pero no, generalmente la mayoría de los pecados que nosotros cometemos, nosotros tomamos la decisión, ni siquiera el diablo ahí tuvo nada que ver. Sí, el diablo a veces le muestra a uno, el diablo le dice, ¿por qué no allí a la esquina? Pero porque el diablo sabe que en la esquina está toda la gente allá bebiendo trago y ya, llegó a la esquina y uno es el que toma la decisión, hágale. El diablo es el que le dice vaya a beber, le dice vaya donde sus amigos. Y cuando una persona ya ha crecido más, él lo llama las ovejas, y él dice que las ovejas lo siguen. Entonces, como siempre, vamos a ver en la iglesia, hay tres clases de personas en la iglesia. Está el recién nacido, que todos nosotros como cristianos tenemos la obligación de estar pendiente de ellos. Mire usted lo natural, un bebé comienza a llorar y no importa si el que está al lado es el papá, la mamá, el tío, el vecino y tal, cuando el niño está llorando, que todos ¿qué dicen? El niño está llorando, tiene hambre, hay que ir a verlo, es irresponsable, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está? O si no, yo voy. Nosotros deberíamos tener la misma actitud con los bebés, estar pendientes de ellos. Pero generalmente la iglesia no está pendiente de los bebés, porque la iglesia muchas veces está pendiente de sí misma. Amén. Y cuando ven un bebé que está haciendo algo malo, hasta uno dice, ¿ese qué va a ser cristiano? No, es que uno ignora que su mismo estado de crecimiento pues lo lleva a hacer ciertas cosas. Las personas maduras, o sea las ovejas, saben que lo que Dios comienza, Dios lo termina. Amén. Poderoso es el que comenzó la obra, hacerla que llegue a un fin como el Señor lo quiere. Amén. Y lo mismo son los corderitos. Los corderitos, ellos les gusta ayudar, pero les gusta ser metidos. El corderito le gusta ser metido, chismoso, cree que sabe más que el pastor, quiere metérsele en la vida a todo el mundo, y lo que pasa es que se gana problemas con todo el mundo, no tiene la madurez. Él no sabe cómo manejar, por ejemplo, cómo llamarle la atención a otra persona, porque ni siquiera uno se da cuenta de las cosas que él tiene que arreglar. Amén. Y con toda seguridad, pues el corderito va a acusar a los demás. Y se le olvida que él también a veces está en lo mismo, mientras que la persona madura pues no acusa. Entonces el Señor les estaba hablando que hay cosas que nos hacen tropezar. Entonces cuando Él le dice, bueno, si tu ojo te escandaliza o te es tropiezo, mejor quítatelo. Y la gente dirá, bueno, ¿y cómo un ojo puede afectar? Si están viendo pornografía, más le vale mejor quitarse los ojos, porque si no eso lo va a llevar al infierno. Y en realidad Dios no le está diciendo decir que se lo arranque. Él no le está diciendo coja y sáquese con una cuchara, un destornillador el ojo, ni córtese con un machete la mano. Él está diciendo que hay cosas que nosotros tenemos que arrancarnos que nos van a doler. ¿Me están entendiendo? Hay cosas que nos pueden llevar al infierno, y si nosotros no tratamos con eso desde ya, con la ayuda del Espíritu Santo, eso nos va a lanzar al infierno. Y por lo tanto hay cosas que son muy agradables, que uno quiere mucho, que uno va a tener que cancelar, o si no eso nos va a afectar. A eso se refería el Señor. Y continúa diciendo que todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. En el antiguo pacto, las carnes que se presentaban en el tabernáculo eran saladas, y fuera de eso eran pasadas por fuego. Ahora, el Señor decía en su palabra que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué era la sal? Porque la sal era lo que impedía que se corrompieran las cosas. La carne salada no se daña. Pues antiguamente no había neveras, entonces la sal. Hoy en día todavía se utiliza la sal para mantener las cosas que no se dañen. Nosotros somos la sal de la tierra. Los cristianos somos los que impedimos que el anticristo aparezca.
¿Qué es lo que dice Colosenses? Que el misterio del anticristo ya viene, pero que hasta que no se ha quitado el que lo detiene, él no aparece, que algunos entienden que fuera el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Están hablando del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos vayamos, los cristianos, que somos los que la sal de la tierra, el anticristo va a tomar control sobre la humanidad durante los 7 años que dura el Apocalipsis. Amén. En el capítulo 10, versículo 1 dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y de otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, vamos a mirar esa porción de la palabra. Resulta que comenzaron a preguntarle para ver qué opinaba el Señor sobre el divorcio. A ver qué decía. Es más, hoy en día cuando se habla sobre el divorcio hay mucha división incluso en el cuerpo de Cristo sobre si el divorcio es aceptable en la Biblia o no es aceptable. Aquí vemos primero que los mismos fariseos recurrieron diciendo: mire, Moisés dio permiso, y si Moisés dijo que se podía, entonces se puede. Pero Jesús les dijo: no, es que eran tan duros, ustedes eran tan duros de corazón que a Moisés le tocó decir eso, pero al principio no fue así. O sea, el divorcio no está en los planes de Dios. Nunca ha estado en los planes de Dios. Ahora, sí hay causales para el divorcio. La Biblia dice que los causales para el divorcio es en caso de adulterio, comprobado, no que le dijeron, no que le contaron. Hay que tener en claro que el Señor, todos los matrimonios, Dios lo vale. Entonces, todos los matrimonios por la religión católica son válidos. Todos los matrimonios basados en algún Dios, el Señor lo vale. Y nosotros vemos el ejemplo cuando Herodes. Yo no creo que Herodes se haya casado ni por lo cristiano, ni porque él era un pagano. Pero él aún así, Juan le dijo: la mujer que tú tienes no es la tuya. O sea que él le valía eso. Algunos preguntarán: bueno, ¿y el matrimonio civil? No, el matrimonio civil es un contrato civil donde Dios no está metido por ningún lado. Ese matrimonio civil es válido ante los hombres. Y lógicamente, Dios establece que nosotros, a pesar de que nos casemos con la bendición de Dios, debemos también casarnos por lo civil para asegurar la parte jurídica del matrimonio. Para que la mujer y sus hijos no vayan a quedar desamparados en caso de muerte del esposo, ¿amén? O en el caso contrario, que muera la esposa. Ahora, alguna persona dirá: bueno, pastor, es que yo me separé hace 10 años y yo recibí a Jesús y ahora estoy viviendo con otra persona y me quiero casar con ella porque los dos somos cristianos. ¿Puedo? Sí. Porque la palabra de Dios dice que se queden tal como el Señor los encontró. Amén. Que si en el momento que usted se consagró al Señor, usted ya se había casado antes y usted ya se había separado y todo, entonces ya se puede casar con la persona porque fue tal como la encontró. Ahora, si usted recibe a Jesús y usted quiere ir a arreglar su matrimonio, pues usted puede ir a hablar con su esposa, con la que se separó, y si ella acepta y acepta a Jesús y quiere volver a vivir, no hay ningún problema. Pero si la otra persona no quiere o ya está viviendo con otra persona, pues la persona queda en libertad para casarse, no hay condenación. ¿Lo están entendiendo hasta ahí? Porque es que a veces se ha enseñado que no, hermanito, usted ya se casó, así su mujer lo haya abandonado, grave, mijito, a vestir santos de por vida, ¿cierto? No, eso no, Dios no hace esas cosas.
Lo que Dios sí le dice a uno es que cuando usted como cristiano, usted no se puede separar bajo ningún motivo. Incluso la persona puede, que es una persona que la golpea, que es una persona que es drogadicta, que es un borracho, que es la persona, si se casaron por lo cristiano, primero, ¿por qué se casó con una persona así? Lo más probable fue que se casó en yugo desigual. Y por eso le está pasando eso. Porque si se hubiera casado con un verdadero cristiano, no tenía esa clase de problemas, ni que la golpearan, ni que la insultaran, ni que el marido andara en drogas, ni que fuera un borracho, ni un irresponsable. Amén. Igual, incluso cuando se dan esos casos, hay veces la Biblia dice que cuando dos personas están viviendo y tienen muchos problemas, que se separen, pero que no se pueden volver a casar. O si no, que arreglen otra vez su situación. Y yo he conocido el caso de personas que me han dicho, no, que es que ya mi esposo no quiere volver a la iglesia, entonces yo me voy a separar de él. Eso no es tan fácil. Hay gente que le gustaría que fuera todo fácil, ¿no? Que no, que ya, es que mi esposo no quiere ir a la iglesia, entonces ¿puedo separarme de él? No, ore por él. Ore mucho por él, mire a ver qué es lo que está pasando, dele buen testimonio, porque con buen testimonio es que las parejas van a la iglesia. No es a bibliazos, no es insultándolos, no es amenazándolos, sino es dando ejemplo. Cuando la persona da ejemplo, con toda seguridad, la pareja va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Y va a venir a la iglesia, e incluso en el caso que una persona comienza a entrar en drogadicción, hay que llevarle un seguimiento de mucho tiempo, orando, 1 o 2 años. Pero si ya la persona no va de mal en peor y ya la persona no quiere, pues ya la persona sí, en ese caso, el matrimonio se puede acabar. Ahora, en los matrimonios lo que se hacen, que son forzados, porque sucede el caso en que uno puede convencer a una persona que se case y la persona no quiere, esos matrimonios quedan invalidados. Entonces, sí hay divorcio, pero en casos muy especiales. Por eso yo les aconsejo que cuando los casados no utilicen la palabra divorcio bajo ningún motivo. Porque los matrimonios se separan cuando alguno de los dos comienza a decir, entonces, divorciémonos. Entonces, separémonos. Cuando alguno de los dos comienza a utilizar esa palabra, Satanás la escucha y él va a mandar toda una horda de demonios a hacerle real lo que usted está hablando. Por eso la Biblia dice que por el fruto del fruto de tu boca comerás. Que en la boca está la vida y la muerte. No, tienen problemas, hable. Pero no comience a amenazarse que entonces yo me voy, que yo lo voy a dejar así. Y no, y tampoco se dejen chantajear, hermanos o hermanitas. Si su marido lo quiere, que entonces que me voy, que coja su ropa en una media y se fue. Usted queda en libertad. El que se va no se puede casar. El que se queda es el que queda en libertad para volverse a casar. Ahora, tampoco utilice el sistema de aburrir a la pareja para que se vaya, para que usted se pueda casar. No, Dios ve esas cosas. Y en los matrimonios tienen que ser muy inteligentes, porque si no los matrimonios se acaban, porque como dice la palabra de Dios, que eso vivir con una mujer rencillosa y iracunda es mejor vivir solo. Entonces, mira, hágase en la vida amable. Lo mismo a las personas celosas. Las personas celosas tienden a acabar sus matrimonios. Los celos es un demonio. Hay personas endemoniadas que viven hablando de sus esposos y sus esposas en todo lado, haciéndolos quedar como un zapato. Y esas personas lo que están haciendo es alejando a esa pareja. ¿No se le haga raro que un día quede solo? Y a llorar. ¿Por qué? Porque no ha sido inteligente. En el capítulo 10, versículo 13 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, y viéndolos Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y tomándolo en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos como niños, pero niños ¿en qué? En la fe, en la inocencia, no en la malicia. Amén.
Un niño cree todo lo que el papá le enseña. Uno le dice a un niño, láncese que yo lo recibo, un niño pequeño, ¿no? Porque ya un niño por ahí ya de 10 años, no, yo no me mando, usted no me recibe, usted no me recoge, ya no le cree al papá. Pero un niño de 1 año le dice botes y se bota. Uno está en una piscina y le dice al niño botes y el niño se bota. Sí, eso es fe. Y Dios quiere que nosotros también seamos así como niños, que creamos. Lo que les decía la otra vez, un niño no está preocupado si le dan al almuerzo o no le dan al almuerzo, él sabe que va a comer. ¿De dónde? Él no le interesa, él ya sabe que va a comer. Él sabe que levanta las manos y el papá lo alza. ¿Por qué Dios quiere que nosotros alcemos las manos? Porque es que Él quiere alzarnos, no físicamente, espiritualmente. Él quiere levantarnos, Él quiere restaurarnos, quiere bendecirnos, Él quiere colocarnos como cabeza, no como cola. Pero hay que creerle, porque si no le creemos no vamos a recibir absolutamente nada. En el capítulo 10, versículo 17 dice: al salir de él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos como una persona se acerca al Señor y llegó a impresionarlo, ¿no? Primero llegó chicaneando: maestro bueno. Sí, o sea, como para que echando flores para que le echaran también flores. O sea, él pensaba que estaba hablando con cualquier humano, así como cualquier hombre, ¿no? Pero entonces el Señor le dijo, él comenzó a decirle que el único bueno, ¿quién era? El Padre. El único. Mire que Jesús siempre ha sido bueno, ¿sí o no? Pero él no quiso tomar eso. Él dijo: no, el único bueno es Dios. Ahí mostraba la humildad de Jesús. Mira, hay veces a nosotros hacemos un favor y la gente le dice: uy, gracias, gracias. Y uno como que sí, como que, uy, sí, ¿no? El duro. No, es todo, hay que darle las gracias a Dios. Dios, es Dios, Dios. Incluso cuando usted dé algo material, así le da gracias, dígale: no, gracias al Señor. Lo que yo le doy es lo que Dios me ha dado a mí para que yo le dé, eso no es mío. Uno tiene que ser así, y esa es una manera en que Dios lo sigue bendiciendo y lo va a utilizar mucho. Y él comenzó a decirle todos los mandamientos, y él comenzó a decirle: yo desde joven, mejor dicho, la mera humildad. ¿Quién como él? ¿Cierto? El Señor sabía que no era cierto, porque la Biblia dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Dios sabía, Dios lo miró, y mire que él lo miró, se rió, pero él no fue capaz. Él no le dijo: a mí no me venga con ese cuento que usted no ha pecado, pero usted hizo esto, le hubiera sacado un abanico de cosas. Pero él dice que lo amó, o sea, porque Dios es así con nosotros, ¿no? Él es muy hermoso. Y él le dijo: bueno, pues si usted que es tan santo, entonces, a ver, y tan desprendido, ¿cierto? Vaya y venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. En realidad Dios no quería que él fuera a vender todo. Él quería era probarle su condición de una manera muy diplomática, de una manera sin que él se ofendiera, de una manera que él pensara, porque Dios es así con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nunca nos acusa? ¿Quién es el que nos acusa? Y cuando Dios viene a que nosotros le pidamos perdón, Él viene así como fue donde Adán, ¿no? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Pero el Señor sabía dónde estaba. Él quería era que Adán saliera: aquí estoy, Señor, es que pequé, perdóname. Pero Adán no tuvo esa actitud. Entonces Él dijo: no, ¿cómo así que me toca vender todo y darlo a los pobres? No, lo que Dios le está diciendo a uno: mire, para que usted pueda seguir al Señor totalmente, usted tiene que ser muy desprendido.
totalmente de todo. Que cuando Dios lo llame a servir es como cuando Dios lo llama a uno a su presencia. Cuando Dios lo llama a uno a su presencia porque uno murió, ¿uno se queda haciendo algo? ¿O le importa cuánta plata tiene? No, uno va para allá y a ver cómo es el asunto. Uno se pone a mirar y ahora qué hago con esto y no, uno se olvida totalmente de todo. Entonces hay cosas que a nosotros no nos dejan servirle al Señor. Por eso la palabra de Dios dice que el siervo de Dios, que el que se enlista para el que lo llamó, no se enreda en las cosas del mundo. O sea, cuando Dios te llama a servir, usted tiene que ir tan confiado en lo que va a hacer y lo que Dios cómo lo va a sustentar y Dios cómo te va a sostener, que tú tienes que soltar absolutamente todo. Entonces, un ejemplo, Dios te llama de misionero. Dios te llama de misionero, tienes que ir por allá al Amazonas. Si tú tienes que ir al Amazonas, ¿tú qué carrera debieras estudiar? Lo más probable es que son idiomas nativos indígenas. Pero usted se pone a estudiar aquí arquitectura, ¿para la selva hacer qué? Ahora, se casa con una mujer que es bien escrupulosa. Entonces, ¿será que tú puedes ir a la selva con tu esposa a hacer la voluntad de Dios? No. Los misioneros, a ellos les toca una vida tremenda. A ellos les toca dormir en cambuches, con culebras por los lados, con ratas, comer toda clase de animales. Y hay personas que son todas de parado, que no, yo no como eso, yo no. Entonces, ¿será que puede hacer la voluntad de Dios? No. Y mucha gente es ilusa, mucha gente vive solo emociones, ¿no? Ellos quieren servirle a Dios, pero no piensan qué es lo que les toca dejar para servirle, son solo emociones. Y por eso jamás hacen la voluntad de Dios. Por eso el Señor decía, si usted me va a servir, calcule. Cuando una persona va a hacer una casa, Él calcula los materiales. No va a ser que la deje en la mitad, se le acabó la plata y todo el mundo se le burla. Que cuando usted va a ir a la guerra, usted mira contra cuánto va a pelear y usted mira cuáles son sus armas, cuántos tienes, y si tú ves que tú tienes muchas posibilidades de perder, mejor vaya y haga la paz con Él. Dios hace lo mismo. Si tú tienes un llamado para el Señor, tú tienes que pensar, no emocionalmente, sino decirle, bueno, Señor, si yo tengo un llamado, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me toca hacer? Cuando a mí el Señor me llamó a pastorear hace muchísimos años y yo me fui a casar, yo lo primero que le dije a mi esposa es esto: mire, mamita, su merced no va a estudiar ninguna carrera secular. Su merced no va a entrar a trabajar en ninguna oficina ni en ninguna cosa, porque el Señor me llamó a pastorear. Si tú vas a estudiar, tienes que estudiar Biblia, teología, porque tú me vas a ayudar en la iglesia. Vamos a empezar de ceros, viviendo por fe, pero Dios nos va a dar todas las cosas. Ella aceptó. Y gloria a Dios, porque el Señor nos ha bendecido mucho. Amén. Y por eso, cuando tú tienes un llamado, tú tienes que preguntar al Señor, ¿con qué persona me voy a casar? Y no necesariamente porque vaya a la iglesia, esa es la persona que Dios quiere que sea para ti. ¿Está claro? Mucha gente se casa con la persona equivocada y el llamado que tenía el Señor, truncado totalmente. Y su vida no es feliz. Porque solamente uno es feliz cuando hace la voluntad de Dios. Uno solamente es feliz cuando trabaja en lo que a usted le gusta. Es muy tremendo cuando uno tiene que trabajar para comer en algo que a uno no le gusta, que ni siquiera gana lo suficiente. Eso es tremendo. Y nosotros como siervos de Dios debemos de pensar eso, no solamente decir, no, yo quiero ser pastor, no, yo quiero ser predicador, no, yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, los mal llamados apóstoles de ahora. Porque son solo emociones, hermanos. Dios lo llama y el llamado es irrevocable. O sea, no es de que, Señor, me cansé de pastorear, voy a poner un negocio, bendícelo, Señor. No. Si Dios te llamó a pastorear, si fue que te llamó. Si tú comenzaste a pastorear, pero no era la voluntad de Dios, Dios te va a corregir en el camino. De una manera muy suave, muy sutil. Y Dios te sigue bendiciendo. ¿Me están entendiendo? Porque Dios no le va a decir, no, eso no fue lo que yo le mandé, ya se fregó. No.
Dios lo comienza, Él le comienza a mostrar, mire, por ahí no es por eso, ahí era donde yo te quería. Ahora estás cómodo en lo que estás, sí, yo estoy cómodo, Señor, en lo que estoy trabajando para ti, y ahora estoy sintiendo que la bendición viene por todos lados, estoy haciendo tu voluntad. Por eso la Biblia son todos pastores, no, son todos maestros, no, son todos apóstoles, no, son todos profetas, no, son todos evangelistas, no, pero todos sí somos parte de un cuerpo y es necesario saber de qué parte del cuerpo tú eres y hacer un trabajo excelente para el Señor sin desmayar, porque la palabra dice que te demando que te esfuerces, que seas valiente y no desmayes. Porque si desmayas, el enemigo está autorizado para darte duro. Haga de cuenta, soldados en guerra, le dan permiso ir al soldado para irse para la casa. Él sale, pero a él no le dan ni el fusil, no le dan nada, no le dan armas, no le dan nada. Y posiblemente allá es donde lo van a coger sus enemigos y lo van a matar. Totalmente indefenso. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, pues usted está con toda la protección de Dios, con toda la armadura de Dios. Pues el diablo no te puede dar duro, pero cuando tú te sales de la voluntad de Dios, el enemigo te va a poder dar duro. Amén. En el capítulo 10, versículo 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándole, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios aquí no estaba diciendo que es que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, no. Él aclara: los que confían en las riquezas no van a entrar al reino de Dios. Nosotros, cuando estamos en el reino, ¿cuántos estamos en el reino de Dios ahora? Acuérdense, una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el cielo. El reino de Dios está aquí en la tierra, se ha acercado. Juan fue el que vino a proclamar que el reino de Dios se ha acercado. Cuando usted confía en el Señor y usted está en el reino, usted le va bien. Pero cuando usted no confía en el Señor y usted comienza a confiar en sus negocios, en sus cartones, en sus profesiones, en su esfuerzo personal, lo más probable es que deje de venir a la iglesia y pierda la salvación. ¿Está claro hasta ahí? Dios quiere bendecirte. Y por eso le aclaró: mire, no es que porque tenga plata no entra, sino los que confían en las riquezas. Una persona puede tener muchísimo dinero y no confía uno en las riquezas. ¿En quién confía uno? En Dios. Y en las personas que son así, son las personas que les va muy bien y nunca les falta nada. Y generalmente la mayoría de los cristianos se rajan en eso. Porque yo sé que todos dicen que tienen fe, que todos aman al Señor, pero cuando llega la situación, llega la escasez, llega inmediatamente su fe tambalea y inmediatamente comienzan a mirar opciones y no precisamente son de Dios. Entonces por eso confía en el Señor. La Biblia dice: confía en el Señor, que Él hará. Bienaventurados los que esperan en el Señor. Hay veces la gente no espera y toma decisiones erróneas. Amén. Cuando él decía que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja, no se refería a una aguja esas de coser. A la entrada de las aldeas en Jerusalén, en el desierto, había unas puerticas chiquitas que tenían así. Ustedes miren las películas, que es así, con una punta y terminan así. Son chiquitas. Los camellos, cuando llegan a las puertas, ellos no pueden entrar, sino porque caminando no pueden entrar, entonces ellos se arrodillan. La única manera para que un camello entre por el ojo de la aguja, que era esa puerta, era arrodillado. Pero el asunto es que un camello arrodillado no lo mueve nadie. Pero Dios quería decirle: si un rico se arrodilla. ¿Cómo llegó el joven rico ante el Señor cuando le dijo: maestro? Bueno, él dijo que vino y se arrodilló. Por eso el Señor
habló con él, por eso la Biblia dice que el Señor lo amó. Y aún así, a pesar de que se arrodilló, cuando le dijo, mire, tiene que entregar todas sus riquezas, él se fue triste porque tenía mucho. Si él no hubiera tenido nada, él había dicho que hay que hacer, ¿cierto? Pero cuando uno tiene muchas ocupaciones, cuando uno tiene muchas deudas, cuando uno tiene mucho trabajo, o uno tiene muchas actividades, no puede hacer la voluntad de Dios. Por eso, antes de meterse en actividades, en deudas y en cosas, piense, ¿lo que usted está haciendo es la voluntad de Dios? ¿Eres feliz con lo que estás haciendo? ¿Tú disfrutas lo que tú tienes? Porque hay personas que ganan muchísimo dinero, pero ellos no siquiera pueden salir a pasear. Están tan ocupados que no pueden salir a pasear. Yo admiro a esas personas que Dios las ha bendecido y que pueden salir a viajar y conocer el mundo. Gloria a Dios por eso. Y que no chicanean por eso. Y que disfrutan con su familia, sus cosas. Eso está bien. Eso prueba que es la bendición de Dios. Y aún así van a la iglesia, aún así aman al Señor. Y con seguridad van a seguir siendo más bendecidos. Pero un rico no. Y además el rico piensa que como tiene mucha plata es porque que Dios está contento con él, y eso es mentira. En la Biblia siempre habla, mire, había un rico que comenzó a ahorrar, llenó bodegas, almacenes, trabajó durante muchísimos años, y ya cuando estaba llegando viejo dijo, listo, ya no voy a trabajar más, me voy a poner a disfrutar de todo lo que ahorré. Y dice la Biblia, lo que él no sabe es que esa noche él moría y venían a pedirle cuentas. ¿Para quién iba a hacer todo eso que él hizo? De ahí viene el dicho ese que nadie sabe para quién trabaja, pero nosotros sí sabemos para quién trabajamos. Yo sé para quién trabajo. Y yo tengo la seguridad que si yo me muriera, la vida de mi esposa y mis hijos están aseguradas, no porque les tenga un seguro, es que están en las manos de Dios. Y Dios me prometió que si yo le servía a Él, toda mi descendencia no le iba a faltar absolutamente nada. Pero que le enseñara a la descendencia a confiar en Él. Porque si alguno de la descendencia no confía en el Señor, ese sí va a aguantar. A ese sí le va a ir mal. Por eso la Biblia dice, enséñale la palabra a los hijos de los hijos, a los hijos de los hijos de los hijos. Escríbela en las paredes, colócalo donde quiera, que la gente esté recordando la palabra y medita en ella de día y de noche. Amén. A los hijos hay que llevarlos a la iglesia. Al principio quizás no entienden nada, quizás ni les gusta, pero tarde o temprano el Señor con todo ese material hace algo perfecto. Él dijo que su palabra que Él envía no volverá vacía, que Él va a hacer a lo que lo mandó, y esa palabra, como nos llegó a todos, eso ha hecho en nosotros, ¿o no? Ha hecho mucho en nosotros. Entonces a eso se refería. Y cuando Él dijo que lo que era imposible para los hombres era posible para Dios, se refería a que hay personas que tienen mucho dinero y ellos andan con sus deudas, sus cosas, pero en el momento en que comenzaron a conocer al Señor y comenzaron a comprenderlo y amarlo y a sentirse amados por el Señor, su corazón cambió. Y de repente ellos ya entendieron que uno sin Cristo no es nada. Que a uno le puede faltar todo, la plata, la compañía, hasta la salud, todo, pero si uno no tiene a Jesús, es lo que dice la Biblia, uno es un pobre, ciego, miserable y desnudo. Que eso es lo que sucede con tanta gente. Mira, hay gente que tiene muchísima plata y sabe qué tienen que hacer ahorita en Navidad: comenzar a reunir una cantidad de gente que ni conocen, porque ellos ni siquiera tienen familia propia. Y todos los que se le van a juntar van por interés. Nadie, la verdad, los quiere genuinamente. Y ellos tienen mansiones, pero no tienen un hogar. Ellos tienen una cama muy de oro, grande, pero no pueden dormir. Entonces, ¿de qué sirve tener todo eso? Mientras que, mire, con el Señor es tan asombroso que la Biblia dice que cuando usted tiene a Jesucristo, usted duerme confiado como un león. Amén. Qué bueno, hermano, es que usted pueda llegar a su cama, hablar con su familia y decirle, bueno, buenas noches, nos vemos, hasta mañana, y quedarte una pieza. Eso es una bendición de Dios.
Hay gente que le toca llegar y voltear a las 4 de la mañana, les toca prender el televisor porque no se han podido dormir. O les toca ya levantarse sin dormir con los ojos adoloridos porque no pueden dormir. Cuando una persona no puede dormir es porque hay una opresión demoníaca brava. Pero la Biblia dice que el justo duerme confiado como un león. Que usted pueda dormir en medio de la guerra. Que usted pueda dormir en medio de la bulla más impresionante. Eso es una bendición de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Que usted pueda salir a la calle y usted no tenga que estar asustado por nada, sino que usted va confiando en el Señor. Que si lo robaron, ya listo, tome, ya listo. No, yo no voy a resistirme por eso, yo no me voy a hacer matar por cosas materiales. ¿Para qué? Es bobada. Los que se hacen matar por cosas materiales es por codiciosos. Ya, si lo quieres llevárselo, tome, lléveselo, lo regalo, como les decía la otra vez. Ya, Dios mira eso, Dios, porque es que Dios dijo eso. Y como Dios lo dijo, pues hay que creerle. Amén. En el capítulo 10, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o a padre, o a madre, o a mujer, o a hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, y con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mire que Dios también le promete a uno riquezas acá. Pero ¿cómo debe ser la actitud de la persona? Ahora, cuando él dice que haya dejado mujer, no significa que es que la abandonó, no. Lo que está diciendo es que le quitó el primer lugar a la mujer y se lo dio a Dios. Porque ese es el orden, hermanos. La mayoría de los matrimonios fracasan porque el uno comienza a idolatrar al otro. Y Dios es un Dios celoso. ¿Cuántos saben eso? Amén. Dios es celoso. Y la Biblia dice que amarás al Señor sobre todo. Más que a su mujer, más que a sus hijos, más que su trabajo, más que su casa, más que su estudio. Él dice, hay otro versículo que dice que el que no aborrece a su padre o a su madre, sí, no es digno del reino de los cielos. Pero esa palabra aborrecer no significa la de odiar, la de alejarlos, sino está diciendo, el que ama, es si usted tiene que amar más a Dios que a ellos. O sea, sí los ama, pero menos que a Dios, y usted va a recibir todo lo que la Biblia dice. El ejemplo es Abraham. Abraham no lo sacaron por allá, que estaba todo varado, sin saber qué hacer, y que Dios le dijo, camine, y creó él, no. Abraham estaba en una tierra donde él era bendecido, ya estaba bendecido, su familia era bendecida, y Dios le dijo, deja todo, tu tierra, tu casa, tu parentela, y sígame. Él lo hizo. Ahí se llevó a Lot, que fue la causa de todos los problemas. Miren cómo es la desobediencia, ¿no? Lo mismo sucede cuando el Señor nos habló de quitarse un ojo, un pie, un brazo. Si hay algo que nos lleva a desobedecer al Señor, es mejor hacer ese ajuste, porque si no se lo puede mandar uno al infierno. A eso se refiere. Abraham se fue en desobediencia con Lot, porque Dios le dijo que solo. Y el Señor no le hizo ningún reclamo. Solo cuando iba más adelante, que se llenó de problemas, fue cuando el Señor le dijo a Abraham, yo no le dije que solo. Y hasta que Abraham no lo entendió y no le dijo a Lot, vete para otro lado. La verdad es que los dos, ese ha sido un problema. Cuando se fue cuando inmediatamente Dios habló con Abraham y le dijo, listo, te voy a mostrar todo lo que es tuyo. Lo mismo, mientras nosotros no dejemos ciertas cosas, mientras no dejemos esa idolatría, donde nosotros coloquemos en primer lugar nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra familia, Dios no nos va a mostrar la tierra prometida, la bendición que tenemos, no solo en el cielo, sino acá. Miren, hay personas que tenían un empleo impresionante, ganaban mucha plata, y Dios un día les dijo, necesito que renuncie, necesito que coja esa empresa y la venda, y necesito que se me ponga a pastorear, y comience a abrir una iglesia pequeñita con 2 o 3 personas. La pregunta que yo les haría, hermanos, imagínense que usted tuviera muchísima plata, y que Dios le dijera, listo, venga que lo necesito trabajar, ¿tú qué harías?
Si tú eres un verdadero cristiano que oye la voz de Dios y confía en el Señor, usted le diría, listo. Abraham le pidió al hijo, Señor, ahí se lo doy, debe ser que usted me lo va a resucitar. Por eso es el padre de la fe. Abraham no es el padre de la fe que porque sí, que porque es que Abraham suena bonito. Es que él hizo cosas que le creyó al Señor. Y cuando él se dejaba aconsejar de los demás, él perdía. Él se dejó aconsejar de la esposa. Y mire el problema tan impresionante entre judíos y musulmanes. Por tener un hijo, aparte con la esclava, por no creer, él dudó del Señor en ese momento. Y se dejó convencer de la esposa. Cuando Dios te habla algo, usted tiene que creer lo que el Señor le dijo. Y usted va a escuchar muchas voces por afuera que le van a decir, no, no, no. Si Dios le dijo, hágalo y punto. No importa quién se eche enemigo, listo, es la voluntad de Dios. Hay cosas que toca hacer que a la gente no les gusta. Hay veces que parecen cosas absurdas, porque dice que los caminos de Dios son tan raros que tú vas para un lado, Dios le dice que coja para el otro. ¿Cierto? Imagínense, él le dice, ¿quieres ser el mayor? Hágase el menor. En lo natural que ser el mayor es pase por encima de los demás y hágase primeras. Pero en el reino de Dios es al contrario. Imagínense, en el reino de Dios, ¿quiere tener plata? ¿Cierto? En lo natural es, ¿quiere tener plata? Ahorre. No dé. Si es que todo el reino de Dios es lo contrario a todo lo que la humanidad piensa. Y hay veces nosotros como cristianos, hay veces tenemos condicionado nuestro pensamiento al mundo. Como el Señor nos decía, hay veces nosotros tenemos los sueños del mundo. Nos endeudamos como los del mundo, chicaneamos como los del mundo y nos parecemos a los del mundo. Y eso no nos deja ser felices totalmente como Dios quiere. Porque para nadie es un secreto. Mire los del mundo. Usted mire los millonarios y los artistas. Usted los ve y la gente quisiera ser como ellos. Muchas mujeres quisieran ser las modelos que salen en la televisión. Muchos hombres quisieran ser esos futbolistas famosos que hay. Esos actores, esos multimillonarios. Pero la pregunta es, ¿ellos son felices? No. Y además otra cosa, eso es por un periodo de tiempo. Después, grave. Miren todos los actores de televisión, por ejemplo, en Colombia, de hace 20 años, 30 años, famosos. Todo el mundo quería ser como ellos. Mírenlos cómo son ahora. Ni siquiera tienen casa propia. Ellos cuentan su vida diciendo, ahora a mí nadie me llama, yo nunca compré una casa, en una época todo el mundo me invitaba a almorzar, todos se tomaban fotos, ahora como ya somos viejos, ni nos miran, ni nos llaman, y nos toca vivir en asilos, incluso hasta crearon una casa, se llama la Casa del Hogar del Artista, para que todos los artistas les dan comida allá, y posada porque no tienen ni siquiera donde quedarse, porque ni siquiera familia tienen, porque como estaban tan mundanos, se casaban con uno, se casaban con otro, hasta que llegó un momento que se desgastaron, que no eran nada, ni familia, ni hijos, unos muertos de sida, otros drogadictos, borrachos. Eso es una trampa de Satanás. Él le hace ver eso como si eso fuera lo mejor que hay, y esa no es la verdad, hermanos. Esa no es la verdad. Por eso la Biblia dice que nosotros, Dios nos quita una venda para que no seamos engañados por la codicia de los ojos. Porque es por los ojos. La gente, ¿por qué se va de la iglesia? Vieron algo que les llamó la atención. Y no saben que eso es puesto, que eso es enviado del mismo infierno. Y en el capítulo 10, versículo 31 dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La Biblia dice que los últimos serán los primeros, amén. Aquí hay muchos significados. Primero, que la persona que quiera hacerse el arrogante, sí, resulta abajo. La Biblia dice que antes de la caída viene la soberbia. No es sino que usted comienza a dársela de lo duro que es, de cómo le va de bien, y ¡pum! Usted debe darle la gloria a Dios de cómo le va de bien. Y que eso ni siquiera es por usted, es porque Dios le plació. Dios dijo, este corazón es humilde, le voy a dar, porque Él prometió, yo al humilde le doy gracia, pero al soberbio yo lo resisto. Y también significa que Dios vino primero a los judíos
pero los judíos no lo aceptaron, entonces llegó a nosotros los gentiles. Nosotros somos los últimos y nosotros vamos a ser los primeros, porque el primer juicio es para cristianos, no es para judíos. Las primeras recompensas son para cristianos, no para judíos. Eso es lo que significa esa parte. Y eso también tiene que ver que las primeras personas que van a ser juzgadas van a ser las que están en el día del rapto. En el día del rapto, los primeros que van a juzgar eran somos los vivos que vamos a ser transformados. Eso es el significado de que los primeros serán los últimos. Amén. Terminamos aquí hoy. Vamos a colocarnos en pie.